La oscuridad no solo esconde lo desconocido, a veces lo despierta. Bienvenidos a Historias de Terror del Arcano. Aquí, donde lo oculto susurra verdades prohibidas, los secretos oscuros son revelados y tus deseos más prohibidos se encuentran con tus peores pesadillas. ¿Qué sucede cuando el deseo y la destrucción se entrelazan? Esta noche te contaré 2 historias de terror. En la primera conocerás a un cazador que no es hombre ni bestia, atrapado en un ciclo de hambre, lujuria y condena. Déjate seducir. Pero recuerda, no hay escapatoria del nahual. ¿Estás preparado para sumergirte en esta historia donde el erotismo y el terror bailan al filo de la muerte? Escucha, el nahual ya te observa. No puedo olvidar el sonido. Es un eco que se clava en mi mente como una hoja desgarrando la carne. El grito de una mujer justo antes de ser silenciado. Esa mezcla de terror y desesperación, ahogado por el rugido de lo que soy. No humano, no bestia, sino algo en el umbral. Algo que no debería existir. El pueblo de San Esteban se alza entre montañas desiertas, donde la niebla desciende cada noche como un sudario. Aquí, el tiempo se detuvo hace décadas. Las calles de piedra están vacías al caer el sol, y las únicas luces provienen de velas tras ventanas con barrotes. La gente susurra mi nombre en historias que ni siquiera ellos creen del todo. Nahual, dicen, un ser que cambia de piel. Pero no soy un mito, soy un cazador, y mi reino es la oscuridad. Mi condena comenzó hace muchos años, aunque he perdido la cuenta. Todo lo que recuerdo es el fuego, las cenizas y la piel de un jaguar que se fundió con la mía. Desde entonces, mi hambre es infinita, y mi naturaleza se retuerce entre el deseo y la destrucción. Mi cacería es un rito, un ciclo que no puedo romper. Anoche volvió a suceder. La vi desde las sombras, al borde del arroyo que serpentea como una vena abierta por la ladera. Estaba sola, con el vestido alzado hasta las rodillas mientras lavaba la ropa. Su piel brillaba bajo la luna. Cada movimiento era un latido sensual que me llamaba. Observé cómo se inclinaba, cómo el agua acariciaba su piel, y sentí la tensión crecer en mi pecho. No soy solo un hombre cuando acecho. Soy algo más antiguo y salvaje, algo que encuentra belleza en la vulnerabilidad antes de devorarla. El deseo es una llama cruel. Me acerqué sin hacer ruido. El viento escondió mi olor. Podía oír su respiración, el ritmo de su corazón, y cada sonido me excitaba y me enfurecía. No entendía si quería poseerla, destruirla, o ambas cosas a la vez. De pronto, giró la cabeza, como si una intuición oscura le hubiera advertido de mi presencia. Sus ojos se clavaron en la espesura donde me escondía, pero no podía verme. Sentí su miedo crecer, un perfume agrio que me embriagaba. Permanecí inmóvil mientras ella retrocedía hacia el camino. Su respiración ahora era un jadeo corto y rápido. Una rama seca crujió bajo mis pies, y ese fue el detonante. Echó a correr. La adrenalina estalló en mi cuerpo. Mi piel se tensó, mis sentidos se agudizaron, y el mundo se volvió un borrón de instintos. La seguí, dejando que el jaguar tomara el control. Mi forma cambiante se deslizó entre lo humano y lo animal, pero siempre tan letal. En esos momentos no hay razonamiento, solo un pulso primordial. Alcanzarla fue fácil. No tienen oportunidad contra mí. Mis garras la atraparon, y el contacto con su piel fue un choque eléctrico. No gritó al principio, solo jadeó, como si su mente no pudiera aceptar lo que ocurría. Fue entonces cuando la mordí en su apetitoso cuello, no por hambre, sino porque el acto de destruir es el único alivio para mi tormento. Su grito resonó en la noche, hasta que lo ahogué entre mis dientes,
uniéndose al murmullo de los insectos y al arrullo del arroyo. Cuando todo terminó, el silencio volvió como un sudario. Observé mi obra, el cuerpo ahora inerte y despojado de esa chispa que tanto me atraía. La culpa llegó después, como siempre lo hace, pero no puedo llorar. Mi humanidad está demasiado enterrada bajo la piel que ahora visto. Regresé al bosque, dejando tras de mí un rastro que nadie seguiría. San Esteban me teme demasiado para hacerlo, pero sé que esta paz durará poco. Siempre hay otra luna, siempre hay otra caza, y yo, el monstruo que no puede dejar de mirar y desear, estoy condenado a repetirlo. Soy el nahual, soy el grito en la noche, soy el cazador y también la presa de mi propio infierno. La luna llena colgaba alta en el cielo, una esfera implacable que iluminaba las calles desiertas de San Esteban. Las sombras se retorcían como espectros atrapados entre mundos, y el viento llevaba consigo lamentos que parecían pertenecer a las almas olvidadas de San Esteban. Era la noche, otra vez, y el hambre crepitaba dentro de mí, una bestia despiadada que no entendía de treguas. Ya tenía elegida a mi próxima presa, una mujer cuya figura había vislumbrado tras la ventana de una vieja casona al borde del pueblo. La había observado durante semanas, embelesado por la manera en que su rutina parecía un ritual secreto. Cada noche, ella salía al patio, dejando caer el vestido sobre sus hombros hasta quedar cubierta apenas por un camisón traslúcido, mientras cepillaba su largo cabello negro. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si supiera que alguien la observaba. Cantaba suavemente, con una voz que no solo llenaba el aire, sino que parecía tocarme, deslizándose bajo mi piel. Sus canciones eran como hilos de plata que me atraían inexorablemente, un llamado antiguo y visceral que avivaba algo más que mi hambre. Las curvas de su cuerpo hacían arder mi instinto más primigenio. Esta vez no sería diferente. Me deslicé por el bosque, cada paso calculado para no hacer ruido, cada movimiento sincronizado con el latir de mi corazón. Desde las sombras la vi aparecer. Estaba en el patio, con un vestido blanco que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, reflejando la luz de la luna con un brillo que parecía arrancado de mis fantasías más ocultas. Su piel relucía con un fulgor casi etéreo, y sus manos, delicadas y firmes, se deslizaban por su cabello mientras lo trenzaba lentamente, dejando al descubierto la línea de su cuello y el inicio de sus hombros desnudos. Había algo hipnótico en la forma en que se movía. Cada gesto parecía un lenguaje secreto diseñado para invocar un deseo prohibido. Mi pecho ardía, una mezcla explosiva de hambre y furia, como si su mera existencia fuese un desafío a mi control. Me acerqué más, hasta que pude olerla. No era el aroma de un perfume, sino algo más primitivo, más humano. El sudor ligero de su piel, el aire que escapaba de sus labios, eran promesas hechas carne, llamándome a un abismo que no comprendía del todo. Mi respiración se volvió más pesada y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Quise tocarla, hundir mis garras en esa perfección para saciar la tormenta dentro de mí, pero algo me detuvo. Era como si un hilo invisible se tensara entre nosotros, una conexión insidiosa que no podía romper. Un pensamiento oscuro se alzó en mi mente. Esta vez, el cazador no era el único que acechaba. De repente, ella se detuvo. Sus manos dejaron de moverse con una precisión que se sintió antinatural, como si cada fibra de su cuerpo hubiera percibido mi presencia. No hubo titubeo ni duda, solo la certeza implacable de alguien que sabe que el peligro no es imaginario.
Su mirada se clavó en la oscuridad, directamente hacia donde yo estaba, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Mi instinto me ordenó retroceder, escapar de esa intensidad que no era de este mundo, pero una fuerza mayor me mantuvo arraigado. Quería ver cuán profundo podía hundirme en su miedo, pero también algo más. Un terror desconocido empezaba a crecer en mí, como si al observarla me enfrentara a algo que nunca debería haber sido desvelado. «Sé que estás ahí», dijo mirando hacia donde me encontraba. Su voz no era temblorosa, era firme, cargada de una certeza que atravesó mi instinto como un dardo envenenado. Me congelé. Nadie había hecho eso antes. Yo siempre había sido la sombra que dictaba las reglas, el dueño absoluto del miedo ajeno. Pero ella no retrocedió. En cambio, avanzó hacia la espesura, hacia mí, con una gracia que bordeaba lo sobrenatural. Mi corazón golpeó con fuerza contra mi pecho, no solo por el hambre, sino por una agitación que no entendía del todo. Por un instante, el hambre y el deseo se fusionaron en una tormenta salvaje que me dejó paralizado. Sus movimientos parecían una danza deliberada, un ritual antiguo que hablaba directamente a mi naturaleza depredadora. Podía ver los detalles de su rostro, el brillo de su piel bajo la luz de la luna, la curva de su cuello, su pecho latiendo al ritmo de un corazón que no mostraba miedo, y sus labios húmedos, entreabiertos como si aguardaran el beso de la muerte misma. Quise desgarrar esa carne perfecta, hundir mis garras y dientes en ella, pero también quise ser envuelto, consumido por su calor. Estaba atrapado entre el impulso de destruir y el de rendirme por completo. Ella sonrió, y esa sonrisa fue un arma en sí misma, un recordatorio cruel de que yo ya no controlaba nada. Esa mueca, mezcla de desdén y deseo, destrozó mi convicción en un solo instante. Antes de que pudiera decidir entre avanzar o huir, ella se giró y se encaminó hacia la casa, dejando la puerta entreabierta. Una invitación que quemó como fuego bajo mi piel. No pude resistirme. Me deslicé tras ella, mi figura mitad humana, mitad bestia, proyectando sombras distorsionadas en las paredes de madera. El interior de la casa era un santuario de olores y sensaciones que me abrumaron. Madera vieja, hierbas secas y algo más profundo. Un aroma dulce y oscuro que provocó que mis instintos se tambalearan. Ella me guió sin mirar atrás, como si supiera que yo seguiría sin vacilar. La habitación final estaba inundada de luz lunar, y allí estaba ella, esperándome sobre la cama como un sacrificio dispuesto, o un verdugo paciente. Me acerqué, con mis garras extendiéndose mientras mi piel cambiaba. Mi respiración era un gruñido bajo y constante, pero ella no se movió. La fijeza de su mirada era como un ancla, perforando mi ser y arrastrándome hacia un abismo que no había imaginado. Podía oler su miedo, pero también algo más, algo que me desarmaba, un deseo tan primitivo como el mío. Esa mezcla maldita avivó el fuego en mi interior, haciéndolo insoportable. Cuando ella alzó una mano y la posó en mi pecho, el mundo entero se fragmentó. Su toque era un golpe, una herida que no dolía en la carne, sino en algo mucho más profundo. Sentí cómo mi coraza, forjada por siglos de caza y muerte, comenzaba a quebrarse. Quise rugir, atacarla, destruirla, pero mis fuerzas me traicionaron. Estaba desnudo ante ella, expuesto como nunca antes. Se acercó más, su aliento acarició mi rostro, y yo cerré los ojos, esperando el golpe que pondría fin a mi tormento. Pero en lugar de eso, sus labios rozaron los míos, un gesto que explotó en mi interior como una detonación silenciosa. Cada fibra de mi ser se estremeció.
y en ese instante supe la verdad. Yo no la había cazado. Ella había tendido la trampa. La habitación comenzó a girar. El aire se volvió pesado, como si el mismo espacio conspirara contra mí. La oscuridad se arrastró desde las esquinas, envolviendo cada rincón. La sonrisa de ella se ensanchó, revelando algo más profundo, algo antiguo y voraz. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor agudo que perforó mi pecho, un dolor tan visceral que mi grito quedó ahogado. Bajé la mirada y vi su mano hundida en mi carne, no con ternura, sino con la fuerza despiadada de un depredador final. El terror que se alzó en mí fue absoluto. Por primera vez en mi existencia, comprendí lo que significaba ser cazado. El dolor me atravesó como un relámpago, cortante y absoluto. Su mano, hundida en mi pecho, no solo desgarraba carne y músculo, sino algo más profundo, algo que creía impenetrable. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaron a responder. Era como si el espacio mismo me hubiese abandonado, atrapándome en una jaula invisible que se cerraba lentamente. La oscuridad de la habitación pareció cobrar vida. Se retorció como si tuviera un alma propia, serpenteando por las paredes y el suelo, susurrando palabras prohibidas. Podía oírlas claramente, voces que no solo hablaban, sino que desgarraban mi mente. Cada palabra era un eco que vibraba en mi cráneo, arrancándome fragmentos de recuerdos, forzándome a mirar dentro de un abismo que no podía comprender. Ella me observaba con una calma perturbadora. Sus ojos eran pozos insondables que contenían algo más antiguo que el tiempo. Su sonrisa ya no era humana, sino la de algo que había existido mucho antes de que yo naciera, algo que comprendía el lenguaje del miedo en todas sus formas. Su boca se movió, pero no hubo sonido. A pesar de ello, las palabras resonaron en mi mente como cuchillas. Te creías cazador, pero siempre has sido la presa. Mi cuerpo comenzó a arder. Una llama invisible corría por mis venas, devorando cada fibra de mi ser. Intenté rugir, pero de mi garganta solo salió un gemido agonizante. Sentía cómo mi forma cambiaba sin control, oscilando entre lo humano y lo bestial. Mi piel se rompía, las garras crecían y retrocedían, y mis huesos crujían en una danza macabra que me dejaba indefenso. Era como si ella jugara con mi esencia, moldeándome y desmoronándome a su antojo. La oscuridad se apretó a mi alrededor, cerrándose como una garra inmensa. Sentí como las sombras me tocaban, frías y viscosas, dejando un rastro que quemaba como ácido. Cada contacto arrancaba algo de mí, recuerdos, emociones, incluso fragmentos de mi identidad. No era solo dolor, era el vacío absoluto, la destrucción de todo lo que me hacía ser yo. Ella dio un paso atrás, liberando su mano de mi pecho. El alivio fue fugaz, reemplazado de inmediato por una sensación de cálida humedad que se deslizaba por mi torso. Bajé la mirada y vi mi propia sangre, negra y espesa, mezclándose con un líquido oscuro que emanaba de sus dedos. Su sonrisa se ensanchó y algo dentro de mí se rompió de forma irremediable. Entonces lo comprendí. No era solo una mujer, no era solo una víctima, era una entidad, algo nacido del mismo lugar oscuro que yo habitaba, pero infinitamente más poderoso. Había fingido ser una presa para atraerme, para arrastrarme al corazón de su dominio, donde yo no era más que un cordero llevado al matadero. Intenté moverme, pero la oscuridad ya me había atrapado por completo. Sus sombras se enredaron en mis brazos y piernas, levantándome del suelo como si fuera una ofrenda. Ella se acercó, observándome como si estudiara una obra incompleta.
Has alimentado esta maldición durante siglos, dijo, y esta vez su voz fue audible, aunque resonaba como si viniera de todos los rincones de la habitación. Ahora es el momento de devolver lo que has tomado. Con un movimiento fluido, hundió su rostro en mi cuello. Su boca no era solo labios. Sentí filas de dientes, fríos y afilados, perforando mi piel. La sensación era indescriptible. Dolor, éxtasis y pánico mezclados en un único instante. Sentí como algo fluía de mí hacia ella. No solo la sangre, sino una energía primordial, algo que había definido mi existencia hasta ahora. Mis fuerzas se desvanecieron. Mi cuerpo, antes invencible, era ahora frágil y quebradizo. Las sombras comenzaron a disiparse y la habitación volvió a su forma original. Un espacio simple, sin decoración, con paredes desnudas y el suelo cubierto de polvo. Ella se apartó, dejando caer mi cuerpo como si no fuera más que un cascarón vacío. Y entonces, con la misma calma con la que había comenzado, se alejó. Sus pasos resonaron como ecos en el silencio absoluto. La luz de la luna brillaba sobre ella, dándole un aura casi divina mientras desaparecía en la penumbra. Yo yacía en el suelo, incapaz de moverme. Mi visión se oscurecía lentamente, pero antes de que la inconsciencia me reclamara, sentí algo más, algo creciendo dentro de mí, una nueva llama que reemplazaba a la que ella había robado. No era hambre, no era deseo, era algo mucho peor, un odio que quemaba con una intensidad que nunca había conocido. La comprensión final llegó como un golpe. Ella no había terminado conmigo. Había dejado algo atrás, algo que germinaría en mi interior como una semilla oscura, asegurándose de que mi tormento no terminara aquí. La oscuridad me reclamó, y con ella, la certeza de que ahora yo era parte de algo mucho más grande, más terrible. El cazador se había convertido en la presa, y el ciclo continuaría, pero esta vez con un propósito mucho más siniestro. Después de la intensidad y la oscuridad de este relato, donde exploramos los horrores de un nahual atrapado entre el deseo y la destrucción, nos encontramos con una nueva historia. Una que plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Qué harías si la luna llena revelara un oscuro secreto sobre ti? Así comienza Aullidos en la oscuridad. Un relato que nos sumerge en una lucha desesperada entre la humanidad y lo primitivo, entre el legado de una maldición ancestral y la voluntad de resistir. La luna no solo ilumina, también revela, y en este relato se convierte en el detonante de un destino que ningún hombre debería enfrentar. Adéntrate conmigo en esta nueva historia de terror y misterio. Acompáñame en un viaje al límite de la cordura y la supervivencia. El primer aullido cortó la noche como una navaja al rojo vivo, seguido de un silencio tan denso que parecía absorber todo el aire del pueblo. Era un grito antinatural, cargado de una agonía que no pertenecía ni al hombre ni al animal. Mi corazón, acostumbrado al acompasado ritmo de los grillos y las hojas mecidas por el viento, se detuvo por un instante. Miré al horizonte, hacia la frontera del bosque. Algo estaba allí. La luna llena, altiva y despiadada, derramaba su brillo frío sobre el mundo, proyectando largas figuras que parecían moverse bajo su luz. Por un segundo, juraría que la luz misma palpitó.
como si compartiera la agonía del aullido. Un segundo aullido, más cercano, rasgó mis pensamientos. La sensación de ser observado se apoderó de mí y mi cuerpo entero se tensó. Me refugié dentro de casa, cerrando la puerta con manos temblorosas. El viejo rifle del abuelo, colgado junto a la chimenea, parecía mi única protección. No podía quedarme inmóvil. La curiosidad malsana mezclada con un temor irracional me obligó a subir al desván y abrir una pequeña ventana que daba al bosque. Desde allí, el paisaje se transformó. La tierra se agitaba bajo la luz lunar como si tuviera vida propia. Entonces lo vi. Algo avanzaba entre los árboles. Un movimiento apenas perceptible, pero inconfundible. Sus ojos, amarillos y encendidos como brasas, rompieron la distancia entre nosotros. No era humano, y sin embargo, había algo en su mirada que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, el aullido final se desató, tan potente que sentí el eco vibrar en mi pecho. Me quedé petrificado, sabiendo que nada de lo que hiciera podría detener lo que venía a buscarme. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. No me atreví a bajar del desván hasta que la luz del sol se filtró tímidamente a través de la ventana. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la certeza de que algo me había visto, algo que no pertenecía a este mundo. Al bajar, las tablas del suelo crujieron como si quisieran delatarme. El rifle seguía en su sitio, pero ahora parecía inútil. ¿Qué podía hacer un arma humana contra algo tan primitivo? Me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas antes de atreverme a salir al porche. El aire de la mañana era denso, cargado con el rastro de un olor metálico que no pude identificar de inmediato. Entonces lo vi. Huellas, profundas y grandes, demasiado grandes para cualquier animal conocido. Eran irregulares, como si algo caminara con zarpas deformes. Se dirigían hacia el bosque, y aunque todo en mí gritaba que debía dar media vuelta, algo más fuerte me impulsó a seguirlas. Avancé con cautela, sosteniendo el rifle con ambas manos. Cada paso que daba parecía resonar en el aire inmóvil. Las huellas me llevaron hasta el límite del bosque, donde el olor a sangre se volvió insoportable. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi los restos. Un ciervo, desgarrado como si hubiera sido atrapado por una maquinaria despiadada. Pero no era solo la brutalidad lo que me aterrorizaba, era la precisión. No había señales de lucha, como si la criatura hubiera sido demasiado rápida para darle una oportunidad. El crujido de una rama me hizo girar en seco. Apunté el rifle hacia la espesura, mi dedo temblando en el gatillo. No había nada, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Mi respiración se volvió errática. Retrocedí lentamente, tratando de mantener la calma, hasta que mi pie tropezó con algo. Caí al suelo y el rifle resbaló de mis manos. Cuando levanté la vista, lo vi claramente. Estaba ahí, a unos metros de mí. No había sonido alguno, como si el bosque entero se hubiera congelado en el tiempo. Sus ojos brillaban, fijos en los míos, y en su postura había algo familiar, casi humano. La criatura dio un paso hacia mí, y por un instante pensé que me iba a hablar. Pero entonces algo cambió. Su mandíbula se alargó, sus músculos se tensaron, y su cuerpo entero pareció temblar con una energía contenida. La humanidad que había percibido se desvaneció en un instante, reemplazada por una ferocidad indescriptible. Cogí el rifle y corrí. No recuerdo cómo logré levantarme, pero corrí con todas mis fuerzas hacia la casa.
El sonido de mis pasos parecía ser absorbido por el bosque, mientras que los suyos, pesados y rítmicos, resonaban como un tambor de guerra tras de mí. Llegué al porche justo a tiempo para cerrar la puerta detrás de mí. Escuché un golpe y luego nada. Silencio absoluto. Me deslicé al suelo, jadeando. Mis manos estaban ensangrentadas, aunque no sabía si era mi sangre o la del ciervo. Intenté calmarme, pero mi mente no podía dejar de repetir la misma pregunta. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué no me había matado? Esa noche, los sueños no me dieron tregua. Soñé con los ojos amarillos, con las huellas, con el olor a sangre. Pero había algo más. En el sueño, la criatura no me perseguía. Me observaba, como si estuviera esperando algo de mí. Me desperté con un grito ahogado, y la luz de la luna llena se filtraba por la ventana. No podía ignorar lo que estaba pasando. Algo me estaba llamando, algo que no comprendía. Fui al desván y revisé las viejas cajas que mi abuelo había dejado. Entre mapas y diarios polvorientos encontré un cuaderno pequeño, con páginas amarillentas y tinta desvaída. Las palabras en su interior hablaban de una maldición, de un pacto hecho por los primeros colonos para proteger las tierras. Una criatura, mitad hombre, mitad bestia, había sido invocada para mantener alejados a los invasores. Pero el pacto había tenido un costo. Cada generación debía ofrecer un heredero para cargar con la maldición. Las palabras parecían quemar en mis manos. ¿Era yo el siguiente? Intenté convencerme de que todo era una coincidencia, pero la verdad era ineludible. Esa criatura, había algo en su mirada, algo que reconocí en mí mismo. No era un extraño, era un reflejo. El tercer aullido de la noche resonó en la distancia, y con él supe que no había escapatoria. Mi destino ya estaba escrito. La luna llena había alcanzado su cenit, derramando su luz implacable sobre el bosque y sus secretos. Me encontraba de pie en el umbral de mi hogar, con el rifle en las manos, pero la inutilidad del arma pesaba más que su madera. En la mesa, el cuaderno del abuelo seguía abierto. Las palabras parecían latir con vida propia. El heredero siempre es reclamado. Esa frase era un eco ineludible, un destino susurrado desde las profundidades de mi sangre. Un aullido rompió la quietud. No era solo un sonido, era un lamento que se retorcía en mi mente, reclamando algo que yo no entendía por completo. Mis piernas temblaron. El aire parecía más denso, cargado de un olor metálico que anunciaba muerte. Quería quedarme, cerrar la puerta y sellar el mundo, pero algo más fuerte que el miedo me empujó. Me adentré en el bosque. Cada paso era un acto de desafío y rendición, como si estuviera caminando hacia el filo de un cuchillo. El crujido de las ramas bajo mis botas era como un reloj marcando los segundos hacia lo inevitable. Sentía las miradas del bosque sobre mí, pero no de animales. Algo antiguo y despiadado me estaba esperando. El claro apareció de repente, la luna bañando la escena con su luz fría e inhumana. Y entonces lo vi. Su silueta parecía hecha de noche. Su figura retorcida reflejaba una humanidad que ya no existía del todo. Pero eran sus ojos los que perforaron mi alma. Esos ojos no solo me miraban, me conocían. En ellos vi mi reflejo, un juicio, una condena. Cuando se movió, fue como un trueno desatado. En un parpadeo, lo tuve encima. No hubo tiempo para levantar el rifle. Sus garras desgarraron la madera como si fuera papel, y su aliento, fétido y cálido, se mezcló con mi grito sofocado. Mi mente luchaba por comprender. No estaba viendo una criatura, estaba viendo mi futuro. El dolor llegó como una explosión.
Fue como si mis nervios estuvieran siendo arrancados uno por uno. Mi piel ardía, mi carne se retorcía y mis huesos crujían mientras se reconfiguraban en algo que no era humano. Cada segundo era una eternidad de sufrimiento. Pero lo peor no era el dolor físico. Era lo que sentía dentro de mí. Un hambre primitiva. Una oscuridad que se extendía como raíces venenosas, apagando todo lo que era yo. Quise gritar, pero lo que salió de mi garganta fue un gruñido, profundo y gutural. El eco resonó en el claro, mezclándose con un rugido de la criatura que me observaba. Cuando el dolor cesó, ya no era yo. Me levanté, tambaleándome al principio, pero pronto descubrí que mis nuevos instintos eran más fuertes que mi duda. Podía oler el miedo en el aire, escuchar los latidos del bosque como un tambor ceremonial. Corrimos juntos. No era cacería, era un ritual. Cada paso era un latido de una sinfonía grotesca. El bosque se convirtió en una extensión de mi cuerpo. Y entonces, el olor de algo diferente llenó mi nariz. El pueblo. El calor de sus habitantes. El miedo impregnado en sus paredes. Una risa siniestra, que no supe si era mía o suya, escapó al viento. Llegamos a las primeras casas. Una ventana rota nos permitió acceder a una vivienda. Dentro, una familia estaba reunida, probablemente intentando ignorar los ruidos exteriores. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. Sus ojos se abrieron de par en par cuando nos vieron. El hombre intentó ponerse de pie, armándose con una silla, mientras la mujer se colocaba delante del niño, como si su cuerpo pudiera protegerlo de lo que éramos. Mi compañero de caza se lanzó sin dudar. El hombre intentó resistir, pero fue inútil. Su fuerza no podía compararse con la de una bestia. La silla se rompió en astillas mientras su cuerpo caía al suelo, desgarrado por las garras del monstruo. La mujer gritó, con un sonido desgarrador que llenó la habitación. Sentí mi instinto empujarme hacia adelante, pero algo dentro de mí dudó. La escena me golpeó con una fuerza inesperada. Ellos no eran solo presas, eran humanos, como yo. Cuando el niño comenzó a llorar, mi compañero giró su atención hacia él. El licántropo avanzó lentamente, saboreando el terror en el aire. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No podía permitirlo. Con un rugido que resonó en toda la casa, me lancé sobre él. El impacto fue brutal, nuestras garras chocando mientras la habitación se llenaba con el sonido de nuestra lucha. Él me superaba en fuerza, pero yo tenía algo que él había perdido, una chispa de humanidad. Con un esfuerzo desesperado, logré empujarlo contra la pared, con mis garras buscando su cuello. Nuestros ojos se encontraron y en ese momento vi algo que nunca olvidaré: alivio. Su cuerpo cedió bajo mi agarre y él cayó al suelo, gruñendo antes de levantarse y retirarse sangrando hacia el bosque. La familia, temblando, permaneció en silencio. Sus rostros quedaron grabados en mi mente como un recordatorio de lo que casi había sucedido. El amanecer llegó, bañando el pueblo con una luz grisácea que apenas lograba disipar la oscuridad que la noche había dejado. Me senté frente a la casa destrozada, con las manos temblando y la sangre seca cubriendo mi piel. La familia estaba dentro, viva, pero destrozada en todos los sentidos posibles. Sus gritos aún resonaban en mi cabeza, y el llanto del niño era como un eco constante, cada vez más profundo. Había luchado contra mi propio destino esa noche. Me lancé contra el monstruo que había guiado mi transformación, no solo por ellos, sino por mí mismo. Pero qué tan diferente era yo. Mis garras habían perforado su carne. Mis dientes habían sentido el sabor de la sangre. A pesar de todo, sabía que no había sido suficiente.
Cuando enterré mi rostro entre las manos, recordé la mirada del padre de familia, esa mezcla de agradecimiento y terror absoluto. Yo había salvado a su hijo, pero ¿a qué precio? Me miraría siempre como un monstruo, porque eso era ahora, y no podía cambiarlo. El bosque me llamó de nuevo. Sentí el peso de la noche anterior empujarme hacia allí, hacia la tumba que debía cavar. Caminé tambaleándome, dejando un rastro de sangre y tierra. Mi cuerpo todavía dolía por la transformación, y las heridas de la pelea con el hombre lobo no habían sanado del todo. Pero sabía lo que tenía que hacer. Llegué al claro, donde el aire estaba cargado de un silencio extraño, como si el bosque mismo entendiera lo que había ocurrido. El hombre yacía bajo la luz tenue del amanecer, su cuerpo humano otra vez. Lo miré durante largos minutos, tratando de encontrar algún atisbo de un hombre que reconocía, pero lo único que veía era el rostro de un extraño que había sido devorado por la maldición. Mientras cavaba la tumba, mis pensamientos volvieron a la familia. Recordé al niño, al borde de la muerte, y cómo había intervenido. Esa chispa de humanidad, esa pequeña resistencia, era lo único que me separaba de la maldición. Me aferré a esa idea mientras depositaba el cuerpo bajo la tierra. Cada palada de tierra era un juramento silencioso. No me convertiría en él. El viaje de regreso al pueblo fue un tormento. Cada paso estaba cargado de dolor físico y emocional. La luz del día hacía que las ruinas de la noche fueran más evidentes. Las puertas destrozadas, la sangre en las paredes, las miradas de los pocos sobrevivientes que todavía se atrevían a caminar por las calles. Vi a la familia desde lejos, refugiada en casa de unos vecinos. No me acerqué. No podía enfrentarme a ellos. No todavía. Cuando llegué a mi hogar, me desplomé frente al cuaderno de mi abuelo. Las páginas estaban manchadas con mi sangre, como si también llevaran el peso de la maldición. El heredero siempre es reclamado, decían las palabras, y por primera vez entendí su verdadero significado. No era solo una profecía, era una advertencia. La maldición no se podía romper, pero podía ser contenida. Si me rendía, la bestia tomaría el control por completo. Había matado a mi propio padre. Esa noche, encendí una vela y me miré en el espejo. Mis ojos, dorados y brillantes como los del hombre lobo, me devolvieron la mirada. Ya no eran completamente míos. No volverá a suceder, murmuré, un juramento a mí mismo y a los que había salvado. Las noches siguientes las pasé preparando mi hogar. Reforcé las puertas, cerré cada rendija por donde pudiera escapar. No podía confiar en mí mismo cuando la luna llena volviera. Mi humanidad era lo único que mantenía a raya a la bestia, y sabía que cada transformación haría que esa chispa fuera más pequeña, más frágil. El siguiente plenilunio llegó más rápido de lo que esperaba. Sentado en el centro del sótano, rodeado de cadenas que yo mismo había asegurado, esperé la transformación. El dolor me desgarró de nuevo, pero esta vez no grité. Lo acepté. Cuando la bestia tomó el control, encontré una pequeña victoria. Aún podía pensar, aunque fuera un pensamiento turbio y difuso. Podía recordar. La bestia rugió, luchó contra las cadenas, pero no logró liberarse. En algún rincón de mi mente, la parte que seguía siendo humana sonrió. No esta vez, pensé. Pasé la noche entera luchando, no contra el dolor, sino contra la oscuridad. Cuando el amanecer llegó, mi cuerpo regresó a su forma humana, exhausto pero intacto. Sabía que era solo una batalla en una guerra más grande. Al salir del sótano, la luz del sol me pareció más brillante que nunca. Había ganado esa noche.
pero sabía que la lucha no terminaría. Cada luna llena traería un nuevo desafío, y cada vez la bestia sería más fuerte, pero también lo sería yo. Al mediodía, caminé hacia el bosque. Me detuve en el claro donde había enterrado a mi padre. Me arrodillé frente a su tumba y dejé el cuaderno de mi abuelo sobre la tierra. «Esto termina conmigo», dije en voz baja. «No habrá más herederos». El viento sopló suavemente, como si llevara mi juramento a las profundidades del bosque. Me levanté, sabiendo que la bestia nunca se iría por completo, pero también sabiendo que mientras tuviera la voluntad, podría mantenerla contenida. Mi destino estaba sellado, pero ahora era mi elección cómo lo enfrentaría. El siguiente paso sería encontrar un propósito, algo que me mantuviera conectado con mi humanidad. Mientras caminaba de regreso al pueblo, la respuesta se hizo clara. Protegería a los que no podían protegerse. Usaría mi fuerza para mantenerlos a salvo, incluso si eso significaba luchar contra la bestia una y otra vez. Esa noche, mientras me miraba en el espejo, mis ojos dorados brillaban con algo nuevo: determinación. Sabía que nunca sería completamente humano de nuevo, pero también sabía que aún podía ser algo más que un monstruo. La luna volvería, y con ella, la bestia. Pero esta vez, yo estaría listo. ¿Qué harías si descubrieras que llevas una maldición en la sangre? ¿Es posible conservar la humanidad cuando se enfrenta a una fuerza tan oscura y poderosa? Déjame en los comentarios tu respuesta. Quiero saberla.